Bienvenidos, bienvenidas al Seminario de Literatura Griega y Locura. Esta es la cuarta sesión del seminario. Estamos leyendo la Ilíada. Y antes de comenzar, quiero dar una breve semblanza de la doctora Rosa Verónica Peinado Vázquez. Nació en Chihuahua en 1972. Cursó sus estudios profesionales en la Universidad Nacional Autónoma de México en la licenciatura en Letras Clásicas. Realizó la maestría en Letras Clásicas y el doctorado en Letras. Realizó la publicación del libro La pederastia socrática, del deseo a la filosofía en el año 2010. También ha realizado diversos artículos como Medea, las variantes del mito, La prueba de virtud del Erómenos, Eros no es amor, La pederastia en el método filosófico de Sócrates, etc. También publicó un manual de enseñanza para la comprensión y traducción del griego y manual de enseñanza para la comprensión y traducción del latín. Gracias, doctora Verónica Peinado, por estar con nosotros en este seminario. Muchas gracias, Jesús, por la presentación. Y bueno, los saludo con mucho gusto. Ahora sí ya los puedo ver a todos, ahora en Zoom, ¿verdad? Porque solamente volteaba la cámara cuando estaba ahí en el Dragón de Jade. Pero bueno, pues, me da mucho gusto continuar aquí con nuestra lectura de la Ilíada. Recuerden que aparte de que se puede intervenir durante la sesión, también al principio, si quieren retomar algo de lo que hemos visto, luego las cosas van a ir saliendo. Hay cosas que nada más vemos y que todo van a ir viendo cómo todo se va relacionando. ¿Sí? Habrá cosas que solamente dijimos de paso, pero van a volver a salir. ¿Sí? Entonces, bueno, en ese sentido nos toca ahora el canto número 16. No sé si están pudiendo leer, ¿verdad? Porque, o por lo menos el canto que nos toca analizar, porque les he comentado que los cantos intermedios que no analizamos en la sesión, de todas formas es conveniente leerlo, aunque sea un poco más rápido, para que les quede más la esencia de la Ilíada, y porque también ahí se van comentando cuestiones que van saliendo o se van reafirmando en estos cantos que analizamos. ¿Sí? Entonces, la sesión pasada estamos viendo nada más los cantos que hacen, en los que aparece directamente Aquiles, que son 9, porque en los otros, el resto, no aparece. Y precisamente esta no aparición es lo importante de esta obra épica, ¿sí? Que no esté como consecuencia de su cólera. Y entonces, por ello mismo, los cantos en los que no aparece y que no los hemos analizado, lo que vemos en general son batallas en las que los troyanos, a petición de Aquiles, van avanzando cada vez más a las naves de los aqueos, contrario a lo que había sucedido durante casi 10 años que llevan ahí en las playas de Troya, donde los aqueos son los que iban acercándose a las murallas de Troya, gracias a esta petición, ¿verdad?, de Tetis a Zeus, cambia la cuestión. Entonces llevamos varios cantos, después del primero hasta el 9, cuando ya están desesperados los aqueos y mandan a embajada a Aquiles a solicitarle, ¿no?, a rogarle que regrese con ellos a la batalla, porque solamente con él pueden ganar. Y este señor Aquiles no se compadece bajo ninguna circunstancia. En la clase anterior nos quedamos con una frase que dice Diomedes al final de ese canto, cuando regresa a las tiendas de Agamenón, y Agamenón, pues todo aterrado porque no quiso regresar a Aquiles, dice, pues no, con más certeza tenemos que regresarnos ya a nuestras tierras. Y Diomedes dice que no, ¿no? Y junto con otros héroes le aplauden, dicen que no, aquí se van a quedar, y dice una frase muy, no solamente bonita, sino muy profunda, y que vamos a analizar, porque él dice, déjenlo, ¿no? Déjenlo a Aquiles, más falta decirle, déjenlo con su berrinche. Ya regresará a la batalla cuando su Zeus lo levante y su Timos lo impulse. ¿Sí? Entonces, esa frase es una frase que vamos a analizar hasta la siguiente sesión, cuando efectivamente Aquiles va a regresar a la batalla, así como por arte de magia, que es lo que engloba
en estas dos frases, perdón, con estos dos términos tan profundos en el griego que son timos y teos, ¿sí? Como el ánimo y Dios, ¿no? O lo divino, que ya lo analizaremos en su momento, que es la siguiente ocasión. Entonces, por lo pronto, dejamos la cólera de Aquiles en este momento en el que él no se convence bajo ninguna circunstancia que significan regalos, empatía con sus amigos, ni nada de eso para poder regresar. Por lo tanto, los troyanos siguen avanzando a las naves de los griegos. Y ya en el canto previo a al canto 16, ya se nota un Aquiles, aparte que muy desesperado, ¿verdad?, por regresar, ya muy consciente que cada vez más los troyanos se acercan. Y dice, pues ya voy a combatir cuando ya estén encima de mi nave y estén prendiendo fuego. ¿Sí? O sea, ya deja ver que él va a regresar, a pesar de que en el canto 9 había dicho que, que al día siguiente él se iba, agarraba sus cosas y se iba, ¿se acuerdan? Pues a pesar de que llevaba ya varios días enojado, muchos días. Entonces, bueno, ya da cuenta aquí de que quiere regresar. Y eso lo veremos en la siguiente ocasión. Ahorita lo que sucede es precisamente un acto y la aparición de unos personajes, un personaje particular que es Patroclo, que nos va a llevar a entender por qué o qué es lo que ocasiona que Aquiles regrese a la batalla así por un impulso. ¿Sí? Y este es el canto 16, que incluso le llaman la Patrocleia, ¿sí? O sea, como la gloria de Patroclo. Los cantos anteriores y también los posteriores, como no tiene título la obra original, por supuesto, nada más es canto A, canto B, canto C, o sea, como los números, son los números griegos, las letras del alfabeto, pero en las traducciones les ponen algún título como para identificar. Entonces a este le pusieron la Patrocleia, al que sigue le ponen la optimación de Menelao. Unos cantos anteriores estaba la optimación de Agamenón, es decir, donde el traductor considera que ese canto hay la participación muy protagónica, muy especial y digna de cantarse o contarse de uno de los héroes, así le ponen. Sí, la optimación de Diomedes. Y ahí se va centrando. Y la previa se llama la batalla junto a las naves, porque ya se están acercando mucho los troyanos, ¿sí? A las naves de los aqueos. Entonces, bueno, les voy a compartir pantalla nada más para que veamos muy a grosso modo, porque si se fijaron, es un canto larguísimo. Es un canto muy, muy largo, de 800, más o menos 800 versos, ¿sí? Es de los más amplios que hay. Y tiene muchos detallitos, ¿sí? Entonces, si uno lo lee nada más así, parece, pues bueno, Patroclo va, lo matan y ya, pero no, está lleno de riqueza. Entonces, muy a grosso modo, les decía, podemos ver dos escenas muy grandes, cada una de ellas, pues, obviamente con sus escenas, con sus actos, pero para distinguirlos, para que nos ubiquemos en esta estructura de este canto, podemos decir que hay una escena inicial, son como 350 versos, si no mal recuerdo, donde todo sucede en las naves, más específicamente en la nave o tienda también, no recuerdo ese detalle, están afuera, de Aquiles. Y ahí sucede un encuentro entre Patroclo y Aquiles. Y luego la segunda gran escena ocurre afuera en el campo de batalla, pero por un lado, muy cerca de donde están los aqueos, y finalmente Patroclo se acerca con una gran actitud de guerrero, se acerca hasta las murallas de Troya. ¿Sí? Entonces, esas son como las dos zonas en las que se ve este canto número 16. ¿Sí? Entonces, nada más los contamos un poquito aquí. Lo voy a dejar de compartir. Ay, perdón. No lo ven, ¿verdad? Ya no la ven. Ok. Entonces, bueno. Bueno, entonces sucede en este inicio, así cortado por los autores posteriores a Homero,
vemos a un Patroclo en la misma posición que en el canto 9 estaba Aquiles, es decir, un Patroclo llorando. ¿Sí? Tanto así que hace un símil muy, muy tierno Aquiles, ¿no? Muy al inicio del canto, cuando le dice este símil, cuando usan el cómo, ¿no? Te veo igual que esa niña que le jala el manto a su mamá, pone lagrimita porque quiere que la suba a los brazos. Así te estoy viendo, claro, lo dice de manera muy bella, ¿verdad? Pero es que está lleno de estas cosas la Ilíada, por eso les digo que es como un placer estarlo leyendo, ¿no? Poéticamente y pues también en sentido más, más, muy profundo, ¿no? De velar el sentido también. Entonces, bueno, entonces le dice Patroclo que qué está pasando ahí, ¿no? Perdón, Aquiles. Y Patroclo responde que está muy triste porque siguen matando a sus amigos. Y le enuncia la lista de héroes a los cuales les han enterrado la espada, la lanza, que nos han matado de esta manera, de tal, porque la Ilíada es muy gráfica. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver con detalle cómo pueden ver cuando al final la muerte de Patroclo, cómo se nota perfectamente, ya me estoy adelantando mucho, cuando Héctor va y le pone el pie, o sea, es que parece que uno lo está viendo, la descripción es tan maravillosa, ¿verdad? Que le pone el pie y le jala la lanza para volverse a enterrar. Sí, es muy gráfico. Está realmente uno ahí, ¿no? En el campo de batalla, viendo esta cuestión tan sangrienta, tan humana, tan corporal. En fin, le cuenta esto Patroclo a Aquiles y le dice que además está pues enojado con él, ¿no? Porque no hace nada. Dice, estás aquí sin hacer nada, améjanos, le dice, así como sin moverte, ¿no? Y no, y permites que suceda esto. Entonces le suplica que por favor lo deje ir, ¿no? En su lugar. Y que incluso, bueno, incluso va a suceder que Aquiles acepta, y no solamente acepta darle todas sus armas, toda su vestimenta de soldado. Y lo dice muy claro, para que te confundan conmigo. ¿Sí? El verbo isgientes significa eso, confundir, hacer como si fuera el otro igual a mí, así de claro. Más que confundir, es, bueno, sí, es lo mismo, confundir, pero así muy, siendo como más, eh, exagerados. El verbo isgio, que significa que una cosa se parezca a la otra. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues ponen hasta comparar o imitar. ¿Sí? Entonces, es súper importante que desde el principio se vea esto. Estamos viendo un canto donde Patroclo la va a hacer de Aquiles. Y entonces le va a prestar sus armas. Bueno, entonces ahorita me voy a detener en todo eso. Voy a contarlo mucho más rápido, ¿verdad? Porque supongo que ya lo leyeron, nada más como para señalar elementos importantes en los cuales me voy a detener ahorita, más adelante. Se va y efectivamente, bueno, ahí está todo el detalle del vestirse de Patroclo y entonces y de todas las armas. Vemos que lleva el casco de Aquiles, lleva la coraza, cómo se pone la espada atrás, cómo se ponen las dos lanzas, una en cada mano, de las piernas las grebas, ¿verdad? Plateadas, y dice solamente, y la espada, solamente el asta no la puedes, no te la voy a dar, esa sí no. Entonces, bueno, esa tenía que ver con una madera de un fresno muy especial que le había dado Quirón, que era su maestro, a Aquiles. ¿Sí? Entonces, pero esa no se la quiso dar. En fin, se viste Patroclo y antes, les digo, es un canto muy amplio, muy largo, porque tiene muchos detallitos, ¿no? Y los cuenta con detalle. Toda esta vestirse las armas de Aquiles, pues dura un buen rato, ¿verdad? Lo dice con mucho detalle. Y una vez que pasa eso, Aquiles junta a todos los mirmidones y les da un discurso. ¿Sí? Y entonces dice, seguramente usted me reprocha
¿no? Que yo estaba incubando la ira, y si saben que yo era iracundo, dicen que desde que estaba en el palacio junto a mi mamá yo me enojaba, ¿no? Entonces dicen que no hago nada, pero bueno, aquí va Patroclo y le da muchos ánimos y hace un pequeño catálogo, muy pequeño, como el canto número 2, que hace un catálogo de las naves, de todas las naves que fueron a la guerra de Troya, de los saqueos. Aquí hace una mini relación. Dice aquí, los mirmidones vinimos con 50 naves. Y empieza a decir un poquito quién comandaba cuántas. ¿Sí? Y entonces hace alusión a un personaje muy importante. Déjenme recuerdo el nombre. Bueno, no, es un comandante, ¿sí? Que es, ¿por qué se lo señalo? Se me fue el nombre. Hace alusión a este comandante, dice, es el más importante, sin duda. Dice, él es hijo de Zeus y una mortal. ¿Sí? Nomás lo dice de pasadita, ¿sí? Pero es muy importante estas alusiones. Y entonces, va y hace un ritual de sacar de un arca que se le había dado a su mamá, toda divina, a la vez una copa que tenía que ver con los dioses, y ahí hace las libaciones y pide que les vaya muy bien. Y acto seguido empieza toda esta otra escena que ya se desarrollará en el campo de batalla. Están los troyanos afuera de las naves, ¿no? Sale corriendo Patroclo y no solamente trae las armas, sino que su actitud es tan arrojada que los troyanos dicen, miren, ahí viene Aquiles. ¿Será que ya no, será que ya depuso más que depuso la ira, la frase que usan los troyanos es, ¿será que ya no quiere como lastimar a sus amigos? ¿Sí? Porque pues los están matando. Y salen corriendo y Patroclo atrás de ellos. Y empiezan todas las escenas de muerte, ¿no? Y un listado impresionante, un detalle impresionante de cómo se mataron y cómo los mataron, y sigue, y sigue, y sigue. ¿Sí? Y ay, perdón. Entonces, ahí no voy a, ay, perdón, no, ahí no voy a detenerme con tanto detalle de esa cuestión. Antes, déjenme les digo otra cuestión, antes de que vaya al campo de batalla, sale un personaje, también es simbólico, es un canto que tiene como muchos símbolos. Sale Automedonte, no sé si se fijaron, que es el auriga de Aquiles, y le dice, ustedes dos son un alma, y ustedes dos van a ir, como en mi lugar. ¿Sí? Y dice, rápido prepara los caballos. Y es que estos son los caballos divinos, ¿sí? Que es Jantos, lo han escuchado, y Valion, los famosos caballos de Aquiles, que son divinos porque son hijos de un dios, el dios del viento, el viento del oeste, y de una arpía, que era una figura extraña, ¿no? Con alas. Y ellos eran divinos, y para decirlo con otra palabra, inmortales, que es una palabra que también se va a repetir mucho, ¿sí? en este canto. En fin, ya vuelvo otra vez al campo de batalla, y entonces empieza a matar Patroclo, se dan cuenta después que no es él, pero él trae un impulso, es decir, realmente se posesionó en esa vestidura, en esas armas, toda la identidad de Aquiles. ¿Sí? Entonces, pues mata como el mejor guerrero que podría haber habido. ¿Sí? Y entonces, pues ahí están en todas las peleas. Y luego, en una de esas, la que es muy importante resaltar, es la que tiene que ver con un personaje que se llama Sarpedón. No sé si lo notaron. Que también se tarda su ratito el Homero relatando esta escena de lucha entre Sarpedón y Patroclo. ¿Sí? Entonces, Sarpedón es un personaje que es comandante, el rey de los licios, ¿sí? De la región de Licia, junto a Troya. Y entonces, obviamente, está del lado de los troyanos. Y entonces, Sarpedón se desespera y les grita a los troyanos, dicen, ¿cómo huyen cobardes?
¿no? O sea, vengan, sigamos peleando con este Patroclo, ¿no? Con este señor, pues. Y bueno, él es el único que no se va. Y entonces se enfrasca en una batalla con Patroclo que, que trae tanta fuerza que está a punto de matarlo. Y en eso se detiene la escena porque nos remite Homero al Olimpo. Y hay una pausa ahí porque Zeus está viendo todo, como lo ven esos dioses en el Olimpo, ¿verdad? Ven todo lo que está pasando. Y están viendo ellos como si fuera una función de cine, ¿verdad? La guerra de Troya. Y entonces está ahí y está un poquito triste y un poquito desesperado y está dudoso y empieza a decir, ¿no? Que no sabe, que ya sabe que si el destino, pero no, y uno podría no entender de qué se trata, pero en eso aparece Hera y le dice, ya te estoy notando, ni se te ocurra, ¿sí? Ni se te ocurra. Pues resulta que Sarpedón es hijo de Zeus y obviamente Zeus lo quiere mucho, pero resulta que Sarpedón es hijo de Dios, como que es Zeus, y de una mortal. Por lo tanto, él también es mortal. Entonces, Zeus sabe que el destino, porque Zeus conoce todo, que el destino, que es más fuerte que él, ordena que ella muera, pero no quiere. Y Hera le dice, ya en otras ocasiones lo ha salvado, es decir, ha pospuesto su muerte, pero no se te ocurre hacerlo ahorita. Y el argumento que le da a Hera es muy interesante. Le dice, aquí hay muchos hijos de dioses inmortales. Si tú rescatas a Sarpedón porque es tu propio hijo, todos van a querer lo mismo. Entonces, bueno, ¿qué hace Zeus? Pues ni modo, se tiene que aguantar y Patroclo mata a Sarpedón. Y empieza la pelea por un tema, por las armas de Sarpedón, que es un tema que aparece mucho en la Ilíada, que es la famosa expoliación de las armas, que significa que una vez muerto el héroe, no solamente la muerte es terrible, sino que lo quieren despojar de sus armas, de su identidad. ¿Sí? Entonces, así empieza la lucha a propósito de la muerte de Sarpedón, queriendo Patroclo quitarle las armas. De manera que Zeus dice, no, no tampoco, ¿verdad? O sea, es mi hijo. De manera que le pide al dios Apolo que vaya y ayude. Y acuérdense que Apolo es un dios que protege a los troyanos, que está del lado de los troyanos. Entonces, todos los troyanos vienen así como en bola a tratar de salvar el cadáver de Sarpedón. Y nos cuenta Homero que entre una niebla aparece por ahí Apolo y se lo lleva. ¿Sí? Y le piden Zeus que le ponga néctar y ambrosía para conservar el cadáver. Bueno, este mismo pasaje de ponerle néctar y ambrosía, que es más o menos común después de la muerte, se va a repetir con Patroclo, ¿sí? En el canto 18, que es la muerte de Patroclo. En fin, pasa esto de Sarpedón y Patroclo sigue muy arrojado y sigue acercándose cada vez más y de repente, cuando menos se da cuenta, ya corrió hacia las murallas de Troya. Se acercó totalmente solo. Y hasta lo dicen, es que nadie se había atrevido a tanto. No en esta situación en la que los troyanos tenían todo el apoyo de Zeus. De manera que pues tiene que salir Héctor, todos los troyanos están ahí, en las murallas de Troya, y empiezan a tratar de pelear con Patroclo, que sigue siendo muy fuerte, un gran guerrero, y sigue matando y matando. En un momento dado, Apolo, que ahí por ahí anda, se hartó y se le acerca. Y vamos a leer, ¿no? De Homero, cómo lo toca atrás, lo detiene de la espalda. Y pues Patroclo se saca un poquito de balance. Y vemos a un Apolo que le va a enterrar
una lanza. Y luego hay otro troyano por ahí que lo ve a Patroclo cómo cae y viene y le vuelve a enterrar él otra arma. Queda tirado y Héctor, que andaba por ahí también, al cual le habían dicho que, pues, que tenía que quedarse ahí, ¿no? Que tenía que defender, o sea, porque se ha asustado un poco cuando vio a Patroclo, pues se acerca ya muy envalentonado, ¿verdad? Porque Patroclo pues ya no más había que rematarlo en realidad, ya estaba muriéndose. Y efectivamente esta escena que les decía al principio, muy, muy gráfica, ¿no? Muy detallada, ¿no? De cómo les entierra la lanza, ¿verdad? Y él le vuelve a enterrar y acaba con su vida. Pero antes de eso, Patroclo, como ocurre también en otras escenas en la Ilíada, los que están a punto de morir, parece que tienen el don de la profecía y le dice, pues tú ya te vas a morir también muy pronto. O sea, no estés tan contento de matar. Hay una alusión ahí hasta a la actitud de Patroclo, sí, un poquito soberbia, dicen algunos. En fin, Patroclo está totalmente muerto. ¿Y qué sigue? Lo que les acabo de relatar hace un ratito, la pelea por el cadáver de Patroclo. Le quieren quitar las armas, porque además para estas alturas todo el mundo sabe que no es Aquiles, que trae las armas de Aquiles, se las quieren robar. Entonces empiezan ahí a acomodarse un poquito para ver cómo le hacen, y a Automedonte, el que les decía al principio que es el auriga, pues quiere ir a defender, pero vienen los caballos estos divinos y él se sube y dicen, pues no es el momento, ¿no? O sea, no es el momento de meter las manos ahorita por el cadáver, porque a ti también te van a matar, ¿no? Entonces sale del campo de batalla, Auriga, salvado por estos caballos divinos de Aquiles. Y ahí acaba el canto, ¿sí? Con la muerte de Patroclo y con esta huida. Eso en cuanto a la estructura, como les digo, muy en general, ¿verdad? Lo padre es leerlo porque uno la lee y le encuentra más cosas y además todas estas partes tan poéticas que yo no les puedo expresar, ¿verdad? En una sesión de esta naturaleza. A mí lo que me corresponde es tratar de analizar un poquito estos detalles que he querido resaltar para darle digamos, un sentido a todo lo que yo he querido decir en el seminario y a lo que estoy apuntando. Entonces, pues bueno, empecemos con Patroclo. Ay, perdón. Ya Jesús, ya empecé otra vez, ¿verdad? Pero es que si te lo mando también, ¿cómo vas a saber cuál, verdad? Porque voy a ir y regresar. Así, aquí está. Fíjense, ya ni lo voy a hacer grande, lo voy a pasar aquí. Ah, no, perdón, Patroclo. Sí alcanzan a ver, ¿verdad? Lo hago grande. ¿Sí? Vean, nada más para quitar la pantalla, para que vean lo que vamos a ver. Patroclo, ¿qué es de Aquiles? ¿Quién es este Patroclo? ¿Qué hace Patroclo en que merezca todo un canto? Y sobre todo, que merezca, como vamos a ver más adelante, que Aquiles regrese a la batalla, algo que no consiguieron nadie. Lo consigue Patroclo, entonces es importante que veamos quién es. Entonces, vean. Compañero, en griego se dice hétairos, terapón, ¿verdad? Donde viene la palabra terapeuta. Y aquí les voy a leer les voy a leer un pequeño pasaje de otro canto previo, donde Menetio, que es el papá de Patroclo, le da un discurso a Patroclo. Y por último, lo que vimos la clase anterior, Patroclo significa en su composición de nombre la gloria del Padre, igual que Cleopatra, la gloria del Padre. Eso es muy importante también. Entonces, bueno, lo voy a quitar para que les explique un poquito. Bueno,
se ha estudiado mucho la relación entre Aquiles y Patroclo. Y lo que primero se van a encontrar es, pues son amantes, son homosexuales, o, para decirlo más, con más exactitud, son pederastas. Entonces, hay mucho trabajo sobre eso, ¿no? Para decir si eran o no eran. La pederastia es una relación, se los digo muy rápido, de un adulto con un joven, una relación sexual, sí, erótica. Entonces, obviamente al principio, por eso ni en esta época ni podríamos ni siquiera imaginar lo que fuera educativa, como cobró valor después con Sócrates. El caso es que esta relación amorosa ya la podemos ver desde los líricos, señalada, y más claramente con los trágicos, pero estamos hablando que los trágicos, que es la época de Sócrates, de la filosofía de Platón, ya pasaba muchos siglos. Entonces es un poquito anacrónico, ¿sí? Pero ahí les decía, hay una tragedia de Esquilo que se llama Los Mirmidones, donde los representan como pareja. Y luego, en Platón, creo que en el banquete, Sócrates no, el otro personaje que está hablando por ahí, hace alusión a Patroclo y Aquiles. Y dicen, no, Homero se equivoca. No puede ser, no puede ser el Erastés, o sea, el adulto que ama a Aquiles, y que el otro, o sea, que Patroclo, sea el Erómenos, el jovencito amado. Se equivoca, dicen en el banquete. Dice, porque en realidad Patroclo era mayor y ya tenía barba. Sí, estamos hablando de que eso que les acabo de decir se desarrolló en un diálogo platónico. O sea, mucho tiempo después, cuando ya la pederastia ya tenía como un sentido educativo y donde ya había muchos señales de este tipo, ¿no? Si tenías barba o no tenías, estaba permitida la relación erótica o no. Pero yo lo que digo es, lean la Ilíada, cómo le habla Aquiles a Patroclo, cómo le habla Patroclo a Aquiles. Esto no tiene nada que ver con lo sexual. Nada, nada, pero mucho menos con esa relación pederástica que tenía que ver con otra cosa y con muchas características más que no tienen nada que ver con esto. Sí, entonces, para decirlo de otra manera, la forma en que Aquiles se refiere a Patroclo es con estos términos: compañero, incluso compañero querido, ¿no? File, getairos, perdón. ¿Sí? Y no solamente se lo dice a él, se dicen entre ellos, amigos, compañeros. ¿Sí? Y bueno, podemos decir que esta escena donde Aquiles le comparte a Patroclo esclavas y se acuesta cada uno con una sexualmente, pues podría también decir que no son homosexuales o que no se gustan, ¿verdad? Pero en realidad no ayuda, porque pues eso de la sexualidad en Grecia es un tema, ¿no? Todo un tema. Pero en fin, las características de la pederastia no se aplican aquí. No hay ni una traza de la cuestión sexual. ¿Sí? Bueno, entonces le dicen compañero, géteros. Y luego, terapón, eso también es muy importante. Terapón se dicen entre varios también, porque la traducción es cuidador e incluso sirviente. Entonces, yo no he visto, bueno, sí, al final del canto, sí, es verdad. Una vez sí le dijo terapón Aquiles a Patroclo. Y a la vez, varios soldados de los mirmidones, cuando está dándole el discurso, por ejemplo, Aquiles a los mirmidones para que vayan con Patroclo, les dice, ellos dicen, sí, nosotros somos terapontes, somos los sirvientes. ¿Sí? Tal vez lo único que podríamos decir es que hay que quitarle el sentido despectivo que nosotros tenemos. Es digámoslo de manera objetiva. Hay clases en la Grecia, en cualquier lado, ¿verdad? Aunque no sea correcto decirlo. Así han sido, ¿no?
las naciones. Y hay quien sabe, como estos terapontes que lo dicen ahí en la Ilíada, vamos a la lucha por ti, dicen los mirmidones, ¿sí? Porque somos sirvientes, ¿sí? O sea, reconocen que hay una autoridad, ¿sí? Sin embargo, esta palabra de terapón es muy importante y ha recobrado mucha importancia precisamente por la cuestión de la locura, la cuestión psicoanalítica. Entonces, hay este autor que se apellida Neji, que se los he mencionado muchas veces porque tiene un libro que se llama El mejor de los saqueos. Él dice que esta palabra terapón es una palabra súper antigua. Dice, pertenece como a una lengua anatolia, o sea, súper antigua que no podemos recuperar. Significaba se me olvidó, como la víctima de sacrificio. El objeto sacrificial, por decirlo. Sí, la víctima de sacrificio. Sí, y en este sentido, los psicoanalistas o él, continuando con esta idea de un objeto ritual de sacrificio, François Dawan y otros, y otros filólogos también han dicho que terapón significa, en el contexto de la guerra, el segundo a bordo. ¿Sí? Están pensando en una batalla donde los hoplitas, o bueno, donde van, pues, y el otro, están pensando sí en una batalla a pie, donde va uno con el otro y le protege las espaldas. ¿Sí? Entonces, bueno, es eso para decir que este segundo a bordo que puede hacer Patroclo respecto a Aquiles es su terapón, se dan cuenta, jugando con la idea de su terapeuta. Y no está tan mal la idea. Lo que sí creo es que hay que ser más, tal vez, no sé si muy cuidadosos o medio obsesivos, porque yo me pongo a pensar que este segundo a bordo, que sería Patroclo de Aquiles, en el contexto de la batalla no es tal. ¿Por qué? Porque Aquiles combatía en un carro, jalado por caballos, y solamente iba él y el cochero jalándolo. Y el cochero es Automedonte, por eso es tan importante que aparezca. Sí, entonces, bueno, ahí se los digo nada más, y esta es la otra manera. Ahora, respecto a Menecio, que es el papá de Patroclo, déjenme ya lo perdí. Se me perdió otra vez. El canto 16. No lo perdí. Es que tengo los dos tomos y aquí está. En el canto 11, déjenme les digo rápido, que es la optimación de Agamenón, ¿verdad? Donde él sale a pelear un poco pues por su honor. Ahí empiezan a hacer alusiones a personajes y sobre todo Néstor empieza a echarse un discurso. Y entonces hacen alusión a, pues a la ira de Aquiles, ¿no? Y cómo le sigue pesando que él no participe en esas batallas. Y entonces dice Néstor, pero Aquileo disfrutará él solo su virtud. Y pienso que él llorará mucho después cuando el pueblo habrá perecido. Y luego Néstor voltea a ver a Patroclo, que Patroclo sí ha participado en estas pláticas, y le dice, oh querido, en verdad te lo encargó así Menetio. El día, Menetio es el papá de Patroclo, se lo está diciendo a Patroclo. O sea, esto te encargó el día cuando Agamenón te mandó desde Eftía. ¿Por qué? Porque Patroclo ya vivía en Eftía, donde es el reino de Aquiles, vivían juntos ya. Allí hay una posibilidad de que sean familiares, ¿sí? Porque Eaco, el abuelo de Aquiles, era hermano de Menetio, ¿sí? Entonces, pero más allá de eso, Patroclo vivía con Aquiles cuando vino la guerra de Troya, ¿sí? De manera que Odiseo y todos los comandantes que andaban
en los reinos, buscando el apoyo a favor de Menelao o de Agamenón en realidad, pues llegaban al reino de Eftía y ahí estaba no solamente Aquiles por el quien iban, sino Patroclo. Le dice, le recuerda Néstor a Patroclo. Así Menetio, el día, te lo encargó Menecio el día cuando Agamenón te mandó desde Eftía. Y nosotros estando dentro, yo y el divino Odiseo, dice Néstor, todo entero los palacios oímos cómo encargó. O sea, ¿qué fue lo que te encargó? Y cuenta que estaban allá adentro, Aquiles y tú, y ya comimos y todos. Y luego dice, y ahí viene lo que les quiero leer. El viejo Peleo encargó a su niño Aquiles que se optimara siempre, o sea, que siempre fuera el mejor. Esa es la frase que le dice el papá para despedirse. Peleo a Aquiles. Y siempre fuera superior a los otros. O sea, vean lo que el peso, ¿verdad? Que le impone Peleo a Aquiles en la guerra de Troya. Que sepan que eres superior y que siempre seas el mejor. Y a tu vez, y a ti, le dice Néstor a Patroclo, te encargó Menecio y te dijo, niñito mío, a Patroclo, en verdad, por linaje es superior a Aquiles, pero tú eres mayor en edad, ¿sí? Para que ubiquemos. Él es mucho mejor en fuerza, pero tú has de decirle, y aquí están las palabras, fastai, hipotestai, semane. Ay, pero no se las compartí, ¿verdad? Densa palabra has de decirle bien y exhortarlo y regirlo en orden al bien. Así te lo encargaba el viejo y tú lo olvidas. ¿Sí? O sea, le están diciendo esto para, para presionar a Patroclo de que él puede hacer algo para que Aquiles regrese a la batalla. Y usa estos verbos, ¿sí? Aconseja, exhórtalo. ¿Sí? Y bueno, y adviértele también. Entonces, se los leo para que veamos cuál es la relación entre ellos dos. Sí, ya vivían juntos en este sentido, de que el papá de Patroclo lo había mandado al reino de Eftía porque accidentalmente Patroclo había matado a un compañero. ¿Sí? Entonces, pues se tenían que ir de su propio reino, ¿sí? Y queda en el reino de Aquiles. Entonces, ellos están ahí grandes, como primos, como hermanos. ¿Sí? Es la relación muy, muy estrecha. Y ahora sí, déjenme, les comparto. Bueno, este canto que les decía, le ponen Patrocleia, ¿verdad? La optimación de Patroclo, bien se podría llamar el desdoblamiento de Aquiles, ¿verdad? O la muerte de Aquiles. Este es un tema muy rico y muy socorrido en la literatura. Hay una cantidad de estudios acerca del desdoblamiento de los personajes, pero la definición más general del desdoblamiento de la literatura es este estilo que tiene que ver con que el personaje es el que narra los hechos. Como que dice la literatura que el desdoblamiento implica que el mismo personaje, por ejemplo, Odiseo en la Odisea, empieza a narrar toda la historia. ¿Sí? Pero bueno, esa es una definición dentro de la literatura o más específicamente dentro del análisis literario. Sin embargo, el desdoblamiento también ha sido trabajado como este recurso que han utilizado muchos autores y autores muy importantes para desdoblar a un personaje en otro, ¿sí? En su otro yo. Pues hay una obra, ¿verdad?, que se llama incluso El Doble. Hay muchísimas obras sobre un personaje que
tiene un alter ego, ¿sí? Hay un desdoblamiento. Bueno, y sobre esto hay un artículo súper rico, no quise dejar de ponerlo, de este señor que se llama Juan Herrero. Es un artículo amplio y aquí les puse por lo menos el título, Figuras y significaciones del mito del doble en la literatura. Bueno, hace un análisis de veras exhaustivo de una cantidad de obras literarias donde se da este desdoblamiento que les menciono. ¿Sí? Donde es muy evidente el desdoblamiento, cosa que no ocurre aquí en la Ilíada, ¿verdad? Que uno lo tiene que suponer. Pero aquí les pongo pues el resumen, en realidad. Después de que analiza una cantidad de personajes, él concluye. Dice, ¿por qué vemos o en qué condiciones o qué es lo que arroja cuando vemos a un personaje en la literatura desdoblado? Es decir, hay otro ahí. Y él hace incluso interpretaciones o recoge interpretaciones filosóficas y psicológicas. Y él las agrupa así, en estas dos formas. Dice, hay un desdoblamiento y ese personaje doble, duplicado, pues, es una garantía de ese personaje ante la muerte. Es decir, el miedo a la muerte. Yo no me quiero morir, entonces hay otro en mi obra literaria, hay otro como yo, que ese sí se muere, pero yo no. Y la segunda, una crisis de identidad del personaje, ¿sí? Que esto es más psicológico. Dice, hay un personaje que está escindido entre lo que desea y su realidad. Por ejemplo, el hombre duplicado, ¿verdad? De Saramago, me ocurre. El de Dostoyevsky, el doble, también. Y la otra, aquí sí suena todavía más psicológico, entre el yo interno y el yo externo o exterior. Entonces, a mí esta obra, este artículo me encantó, ¿verdad? Porque me parece que cualquiera de las dos nos permiten explicar por qué, ay, perdón. Ay, perdón, es que no puedo dejar de compartir. Ya. Nos permiten como poner en su justa dimensión todo este canto, toda esta participación de Patroclo y su muerte. Porque tiene que ver con algo que no vamos a ver en la Ilíada. ¿Sí? No va a ocurrir en la Ilíada porque no es el tema, no le interesa al autor, que veamos la muerte física, no la muerte en realidad, de Aquiles. Ustedes saben que nosotros vamos a terminar este seminario con el canto 24, ¿no? Con una reconciliación, un encuentro muy interesante entre Aquiles y Príamo, el papá de Héctor, asesinado por Aquiles. Ahí ya lo veremos, pero ahí se acaba la Ilíada y nadie duda que ahí se acabó. ¿Sí? Es decir, que no apareció la muerte de Aquiles jamás en escena. Todos los griegos sabían que se había muerto y más o menos intuían o sabían que había sido Paris el que lo había asesinado, con apoyo también de Apolo, otra vez de Apolo, que está apoyando a los troyanos. Pero no es algo en lo que se detenían. No era un tema que les interesara conocer el detalle. Hasta el siglo I antes de Cristo aparece un señor que se llama Eustacio y él inventa, como les decía la vez pasada, él trata de llenar estos huecos de los mitos, que en realidad no son huecos a propósito. Al griego no le interesaban los detalles de la muerte de Aquiles, pero en este afán de la racionalización de los mitos, Eustacio hace un libro, una obra, donde trata de explicar cosas que para él son ilógicas. Entonces dice, ¿cómo es que Aquiles se pudo haber muerto? Y entonces inventa esta historia que les relaté ya, ¿no? De que la madre cuando nació lo lleva y lo tiene que sumergir en la laguna Estigia y lo agarra del talón y esa parte queda vulnerable. Y por ahí le entierran una flecha.
¿sí? Lo cual es más ilógico, como les decía. Pero en fin, durante todos los siglos previos, la muerte de Aquiles no es algo que se pudiera como muy conscientemente concebir. Pero para esto tenemos este canto 16, este desdoblamiento. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es un desdoblamiento? Por varios detallitos. El más importante, se los pongo otra vez aquí, nada más para que lo vean. Por las armas de Aquiles que le va a prestar muy extrañamente a Patroclo. Es algo extrañísimo, realmente, loquísimo. Fíjense, en griego, la palabra armas en general, que es lo que se repite ahí, a pesar de que, como les decía, cuando lo empieza a vestir Aquiles a Patroclo, cuenta con detalle las grebas, cómo eran, cómo era la coraza, cómo era todo. En general dicen las armas teugea, teujos. Miren, yo les puse a este hombre, que es en la película de Troya, ¿verdad? Nada más para que lo que me gusta de la película es que uno puede ya no imaginarse, sino realmente visualizar, ¿no? Me parece que esa es la maravilla de las películas. A veces bastante inverosímiles o poco certeras, ¿verdad? Pero miren, qué bien se ve el casco. Y este pedacito que me encantó. La escena de las naves, cuando empiezan a llegar, que son cientos, ¿verdad? En el mar, es de las mejores escenas que uno, o sea, uno lo puede realmente aprovechar muy bien. Bueno. ¿Sí? El tórax, ¿verdad? Que la coraza, su escudo, cómo lanza su espada y cómo tiene su casco ¿no? Con los pelitos esos que lo describe muy bien. Ahí está agarrando los caballos, el carro. Bueno, vuelvo a la cuestión del desdoblamiento. ¿Por qué esto se trata de un desdoblamiento? No solamente por lo que nos ha explicado este señor Herrero, ¿verdad? Que hay una figura que toma tu lugar como personaje de la literatura, en este caso de Aquiles, para que le pase algo que tú no quieres que te pase, como que es la muerte. No solamente por eso, sino por esta cuestión. Las armas, fíjense, teugea, las armas. Las armas, en realidad este sustantivo es más genérico, significa un instrumento, una cosa, un objeto, pero sobre todo un instrumento. ¿Por qué? Porque viene el verbo, que también es bastante general, teujo, que significa hacer o fabricar o realizar. Pero ¿saben qué significa también? Ser. Es un verbo que significa ser, un verbo de identidad. Como que sí, porque es totalmente lógico el pasaje. Algo que se produce y entonces es un ser, lo que deviene ahí. Y en el caso de las armas, lo que podemos decir es que las armas están hechas para cada personaje en particular. No había una tienda de armas. Las armas las iban a conseguir con los herreros, específicamente cada uno de los guerreros. Y se las hacían especialmente. Eran totalmente identitarias. Y las de Aquiles, más que ninguna. Eran muy específicas. De manera que cuando los troyanos ven a Patroclo salir, ven que es Aquiles. No solamente por el arrojo, sino por las armas. Las conocen muy bien. ¿Sí? Entonces, y diciéndolo al revés, Patroclo
estaba posesionado. O sea, parece que esas armas lo hicieron Aquiles. Sí, vimos a un Patroclo que no había aparecido antes. Pero lo más importante es atender a la palabra, al significado de la palabra, del verbo teujo, que significa fabricar y por ende significa ser, devenir. O sea, es un verbo de identidad. ¿Sí? Las armas son identitarias. Por eso, cuando se morían, la batalla no solamente era por el cuerpo, era por robarle las armas, porque era robarle su identidad. Y también cuando un héroe moría o alguien moría, un guerrero, las armas se heredaban. ¿Sí? Era muy, muy importante, era un digno de honor. Recuerden que hay una tragedia de Sófocles que se llama Áyax. Y todo el tema de Áyax tiene que ver con las armas de Aquiles. Porque una vez que fue asesinado en la guerra de Troya, cosa que nunca vamos a ver en ninguna obra literaria, pues de hecho creo que en ninguna imagen, se pelean por quién se va a quedar con las armas de Aquiles. Y entonces Ajax las quiere y se las dan a Odiseo y Ajax enloquece porque él considera que él era digno, que él era el segundo mejor y por lo tanto si se muere el primero pues le toca. Sí, o sea, estamos hablando de un tema no menor, la cuestión de las armas, súper, súper importante. ¿Sí? Y entonces, bueno, la siguiente diapositiva, las armas, ¿verdad? Que os enseño. La muerte de Patroclo, la muerte de Aquiles. Esto tiene más que ver con lo que les decía del artículo, ¿no? De una explicación tomada de muchos ejemplos de la literatura de cuando sucede un desdoblamiento de un personaje, cuando no quiere su propia muerte. Y aquí no es que Aquiles no la quiera, es que no la quiere nadie. No la quiere Homero. Si es el personaje más importante, el héroe más importante, ¿cómo va a aparecer muerto? Sería tremendo. Y sin embargo, el tema de la muerte es el tema, creo, más importante de toda la Ilíada. Es el tema que anda rondando toda la Ilíada. De eso se trata, en realidad. Y para esto, permítanme saltar. Bueno, déjenme, les leo esta. Es la cita precisamente de Neji, que les decía, del mejor de los aqueos. Sí, la muerte de Patroclo, dice, prefigura en la Ilíada como la muerte de Aquiles, situada más allá de la Ilíada. Por su muerte, Patroclo toma el título de el mejor de los mirmidones, le van a decir ahí en el canto 16, y también el de mejor de los aqueos. Fíjense, como le decían a Aquiles, porque ha tomado sobre él no solamente las armas de Aquiles, sino también la identidad heroica de Aquiles. La muerte de Patroclo expulsa más allá de la Ilíada la muerte de Aquiles. Sin embargo, sabemos que va a morir. Lo cual me lleva a este pasaje que les mencioné ya al principio de la estructura de la muerte de Sarpedón. Este Sarpedón que les decía es hijo de Zeus y una mortal. Aquí está una pintura en la que lo estaba matando Patroclo. Y es importante en la medida en que él es hijo de Zeus, el dios de dioses, más importante. ¿Y por qué aparece en la Ilíada y específicamente en el canto donde va a morir Patroclo? O sea, Aquiles, la muerte de un hijo de Zeus. Porque esto toca un tema muy interesante, que es la relación entre los hijos de dioses inmortales. Les decía que el tema de la muerte es el que ha rondado toda la Ilíada. Aquí en esta imagen ya no recuerdo qué
Uno es Aquiles, ¿verdad? El de la derecha, o Heracles, no, ya se me olvidó quiénes eran, qué héroes son, pero son hijos de dioses inmortales. Porque eso, hay muchas historias, hay un libro que se llama Los epigramas griegos, que es una recolección precisamente de los epigramas que, que, que subsistieron, que quedaron, ¿no? Físicamente en la arqueología y en algunos pasajes literarios. Entonces están recogidos en un libro que se llaman así, los epigramas griegos. Pero en la edición española de Gredos tiene una introducción padricísima, padricísima. Entonces hace toda una explicación de lo que son los epigramas y cómo después se vuelve un género literario, pero que en realidad pues los epigramas eran esta descripción muy breve que iniciaba con el nombre del personaje muerto, de la persona muerta, y que se colocaba en una estela, una piedra, en las orillas del camino, y se le ponía una pequeña inscripción muy breve para recordar al muerto. ¿Sí? Eso cuando eran enterrados. Pero en este libro que les digo, hay un apartado donde dice, también los hijos de dioses mueren, los hijos de dioses inmortales mueren. Entonces hay un listado ahí, empezando con Heracles, por ejemplo, y otros personajes, Sarpedón o no más, y Aquiles, por supuesto, de estos personajes importantísimos en la mitología griega que tienen esta dualidad de naturaleza y por lo tanto son dignos de ser dichos, relatados. ¿Por qué? Porque los inmortales, los athánatois, los inmortales, o sea, los dioses, esos no se mueren. Eso lo vemos en el Olimpo, se pelean, hacen esto, hacen aquello. Los mortales, pues nacieron mortales. Pero esta especie tan extraña de un ser humano, que por su naturaleza está a punto, podría haber estado a punto de ser athanatos, inmortal. Pero chin, no, es mortal. ¿No? Es que es una desgracia. Es la cuestión más, nos pone como un recordatorio muy fuerte de la mortalidad, no sé cómo decir. Me parece que esta figura de este ser intermedio, pensando como en las palabras de Sócrates, ni es Dios, porque un Dios está completo y no se preocupa por la muerte, pues no existe, es atánatoi. Es muy importante decir esto porque lo dice también, lo dice Bernal, que recordemos que a los dioses griegos en esta época se les dice athanatos, o sea, la privacidad. Para hacer la palabra, usa la palabra muerte o mortal, thanatos, y le ponen la alfa privativa. O sea, los dioses son aquellos cuya característica, porque ese es su nombre, la característica la tiene el nombre de que no tienen la muerte con ellos, athanatos, no tienen la muerte, esos son es el sinónimo de los dioses, pues. Entonces, pues, ¿para qué se preocupan? Y luego, la gran mayoría de seres humanos, y eso hagámoslo como autocrítica, en realidad no pensamos que nos vamos a morir. O más bien pensamos, sí, nos vamos a morir, somos mortales. Pero pensando o diciéndolo en términos filosóficos heideggerianos. Una cosa es finar y otra cosa es morir. Una cosa es tener, digamos, la conciencia de la muerte y otra cosa es precursar la muerte realmente. Porque eso te cambia tu forma de ser. Entonces podemos decir, usando esta semejanza con los seres de Sócrates, de los inmortales que no quieren saber porque ya son completos.
Los ignorantes, él se refiere al saber, pero yo digo de la muerte, tampoco pasa nada. Pero ¿qué tal los que están intermedios? Sí, que saben que existe la inmortalidad, pero no la tienen. La muerte se vuelve más presente todavía. Eso es Aquiles. Por eso les decía que el tema es súper importante y que la aparición de Sarpedón van dando cuenta, se revela su importancia. Es decir, los hijos de dioses inmortales, como dicen los epigramas griegos, sí se mueren. Todos se mueren. Los únicos que no se mueren son los hijos de dioses más dioses. ¿Sí? Entonces, pues eso es muy fuerte. Y entonces me lleva esto al tema que, déjenme ver la hora, el tema que está aquí alrededor de la guerra de Troya, o más bien en los orígenes de la guerra de Troya, en los orígenes de la cólera de Aquiles y sobre todo en la cualidad esta intermedia de Aquiles de ser mortal, pero hijo de una diosa. Lo cual, pues, nos recuerda cómo empezó todo esto. Y como ya vamos más allá de la mitad, pues creo que es importante, sobre todo porque viene muy a cuento de este canto 16, en el cual, se muere Aquiles y se muere Patroclo y se muere Aquiles con él, ¿verdad? Porque además es literal, se muere Patroclo y eso es lo que hace que Aquiles vaya, que lo veremos en el canto siguiente, y lo mate. No el mismo día, no inmediatamente, pero ya lo veremos. Él dice ya, ahora sí, aquí dejo mi cólera y acepto mi muerte. Eso pasó porque ya se murió Patroclo. Y él en Patroclo, y él con Patroclo. ¿Sí? Pero bueno, volvamos a las bodas de Tetis y Peleo. Fíjense, aquí, como la Ilíada es la primera obra literaria que tenemos, solamente podemos hacer referencia a la información que nos da la Ilíada. No tenemos un punto de comparación o un punto más bien de antecedente que nos permita decir cosas. Por lo tanto, no hay muchos detalles que se van explicando después, pero resultan anacrónicos. Entonces, ¿qué pasa con estas bodas de Tetis y Peleo? Peleo era un mortal, un señor normal, y Tetis es una ninfa, una diosa del mar, hija, junto con otras nereidas, de Océano. O sea, eran diosas muy importantes de la naturaleza, como eran las diosas originarias en Grecia. Y resulta que sucede una boda de ella con un mortal. Eso suena muy extraño, por no decir ofensivo. Y la explicación de por qué se casan a Tetis con un mortal, como les decía, es anacrónico porque no tenemos más datos, pero hay dos explicaciones posteriores. Y una dice que Zeus y Poseidón, acuérdense estos dioses que eran hermanos, los dioses más importantes, la pretendían a Tetis. Pero hubo una profecía que decía, que el hijo de Tetis iba a destronar al padre. Y recuerden que tenemos una historia de destronamientos, ¿verdad? Que es no como natural en la vida de Zeus, que destronó a Cronos y que Cronos destronó a Uranus, perdón. Entonces, pues obviamente Zeus no quiso eso, dice el mito. Y por lo tanto, dicen, no nos conviene casarnos con ella, casémosla con un mortal. Es decir, humillémosla, bajémosle la posibilidad de que su hijo sea lo que sea, casado contigo, Poseidón, o conmigo,
nos vaya a quitar el poder. Para evitar eso, mejor casarla con un mortal. Y hay otra variante, así más, menos usual, es que dicen que Zeus la pretendía, pero Zeus, acuérdense, está casado con Hera. Entonces, pues Tetis no quería hacer enojar a Hera. ¿Sí? Y en ese sentido, pues la obligan a casarse con Peleo, para no darle más tentaciones a Zeus. Sea lo que sea, eso también es importante, que no sepamos en la Ilíada, que no esté ninguna alusión a estas versiones, no hay nada. Nada más sabemos que existió una boda, ¿sí? Y que Peleo permanece en el palacio de Eftía y que Tetis está en el océano con sus hermanas, pero también sabemos por todos los detalles que cuentan y que no son nada más casualidades, que Tetis iba al palacio y estaba ahí con su hijo, ¿no? Y también pasaba un rato ahí. En fin, el caso es que se casan y a esa boda, acuérdense, vinieron todos los dioses, menos la diosa Eris, la diosa de la discordia. Y ella se enojó, no querían que la invitaran, precisamente porque provocaba la discordia. Y Eris, muy enojada, se apareció en la boda y aventó una manzana de oro hacia arriba, ¿verdad? La aventó, y esa manzana estaba grabada, decía Calisté, decía para la más bella, es decir, el que la atrape, la diosa que la atrape es la más bella. Pero pues me hizo pensar, nunca lo había pensado, pero me hizo pensar en el ramo que avientan las novias, ¿verdad? En las bodas, y que están todas las mujeres y hasta se desgreñan y se tiran y pasan hasta cosas tremendas por agarrar el ramo y poder que se casar. Pues así me la imaginé ahorita a Atenea, a Hera y Afrodita, ventándose por la manzana y ninguna la atrapó. De manera que tienen que decidir cuál es la más bella. Fíjense nada más, la discordia que ocasionó Eris. En 3 deidades femeninas, si lo podemos decir de una manera, y que además, pues vanidosísimas, ¿verdad? Porque van a ocasionar toda una guerra por eso, por esa manzana. Y entonces, curiosamente, deciden hacer un juicio, que es el juicio de París. Se les ocurre, por una razón que no sabemos, o sea, son esos detalles que no se pueden saber, que no están explicados, porque los mitos hay muchas cosas que no explican, no son racionales, pues. ¿Por qué a París? Yo después puedo decirles por qué creo que a París. Deciden que París sea el que decida cuál es la más bella, pero no lo ponen a enjuiciar en virtud de la belleza, que es lo que ellas están peleando, en virtud de su físico, sino que le proponen una recompensa a cada una, un regalo cada una para ganar. Y Hera le dice que ella, si la reconoce como la más bella, por lo tanto la digna de esa manzana, ella le va a conceder que sea un rey el más reconocido en todas las naciones. O sea, muy grande el premio que le daba. Atenea le dice, yo te ofrezco que vas a ser el guerrero más importante en cualquier batalla. Pero luego Afrodita le dice, yo te concedo a la mujer más bella. Y ni lo pensó París. Al día siguiente ya estaba embarcado, ¿no? Rumbo a Esparta, porque ahí estaba la mujer más bella, que era Helena. Pero, pequeño detalle, Helena ya estaba casada con Menelao. Y entonces lo que sabemos es que llega y Helena se va con él, a Troya. ¿Sí? Algunos dicen que adaptada, y algunos dicen que enamorada. ¿Sí? Lo que nosotros podemos ver en la Ilíada, en un canto previo, que ya vimos, es que a Helena no le disgusta para nada estar con París, ¿verdad? Al contrario. Entonces, sea lo que sea, París se va con Helena, y ese es el gran pretexto que va a tener Menelao, y sobre todo Agamenón, que era el que tenía el reino más importante, Micenas, para declarar toda una guerra a una
nación troyana, ¿verdad? Que casualmente estaba en un lugar estratégico muy importante. Hablando de geopolíticamente o comercialmente. Entonces, así empieza todo. Así empieza la guerra de Troya, con las bodas de Tetis y Peleo. Ahí físicamente, ahí temporalmente, pero más que temporalmente, con esta, ¿cómo decir? Irregularidad, por decirlo de alguna manera, con este rompimiento de cierto orden. Es decir, el dios se casa con un dios y tienes hijos divinos. Un mortal se casa con un mortal y tiene hijos mortales. Pero ¿cómo casan a una diosa y la casan, que es lo más triste? Que es lo que tenemos que notar. Tetis no se casó enamoradísima de Pelea, ¿verdad? Sino que la obligan a casarse. La obligan a la desgracia más tremenda que puede tener, que es tener un hijo mortal. De ahí que lo que yo les decía al principio, de que la cólera de Aquiles es la cólera de Tetis, está fundada pues en esta relación obligatoria, ¿no? Que le impusieron a ella y que le ocasiona esta desgracia. No solamente casarse con alguien que no es digno de su nivel, sino que le produce este sufrimiento que sí vemos en Tetis, de tener un hijo que va a morir, algo que no tenía por qué ser natural para ellos, los dioses. Sí, pero este tema de los dioses lo vamos a ver más adelante. Y fíjense, cuando les decía que hay cuestiones simbólicas en este canto. Janto y Valio, ¿verdad? Los caballos divinos, se los regaló Poseidón, pues son divinos, porque se los regaló un dios, y no solamente por eso, sino por su origen, del dios Céfiro. Pero se los regala Poseidón, el que se quería casar con Tetis, se los regala a ellos en sus bodas. Un regalo de bodas. O sea, es un canto que está haciendo alusión a toda esta cuestión de la boda de Tetis y Peleo. Están este regalo y también, bueno, es lo que ya les conté, y también las armas. Las armas que Aquiles le presta casualmente, ¿verdad? Porque es como prestarle casi su corazón a Patroclo. Se las regalaron también en las bodas, a Peleo. Se las regaló el dios Hefesto. Sí, o sea, hay una serie de alusiones a esa boda en este canto. Que si uno, pues, une los puntos que tienen que ver con muerte de Patroclo, uno no puede más que ir confirmando que lo que se trata aquí es del tema que nos ocupa y nos preocupa, nos enloquece a los seres humanos, que es nuestra mortalidad, nuestra muerte. Y por eso, fíjense, recordaba el canto anterior de Aquiles cantando, ¿se acuerdan? Dice, eso es lo que se hace, se canta la gloria de los hombres, de los guerreros. Porque dice Jean-Pierre Vernant, en este artículo que les he mencionado muchísimo, pero que no está en línea, que se llama La bella muerte y el cadáver ultrajado. Dice, esta inmortalidad que alcanzan algunos, o que buscan algunos, en este caso Aquiles, ¿no? Que lo vemos en la Ilíada, no se consigue por la guerra en sí, no se consigue por la muerte en sí, se consigue por la poesía, se consigue, y Aquiles la consiguió, porque alguien cantó este pasaje, que fue Homero, en la Ilíada. Lo consiguió,
consiguió su inmortalidad a través de estos actos suyos, a través de este acto suyo, a través de esta muerte. Esta muerte que, bueno, como les digo, no era digna, ¿verdad?, de representar. No en él, sino a través de Patroclo. Hay una cuestión que se me olvidó señalarles de este canto, que saben que lo que se analiza mucho es la actitud de Patroclo, porque en un momento dado dicen, Patroclo, o sea, ¿por qué haces lo que haces? O sea, que se acerca hasta las murallas troyanas. Dice, eres un Epios. Epios es un infantil, así medio ingenuo. Y hay alguien que dice que eres un loco. ¿Sí? Es decir, como que el análisis está centrado, y hay quien dice que es por la hibris de Patroclo, y que lo que se trata de representar en este canto es la hibris o el soberbia, ¿sí? El orgullo, la soberbia de Patroclo. Esa es una lectura, ¿sí? Pero yo me quedo con esta lectura del desdoblamiento, en donde me parece que encajan de manera más clara estos elementos que aparecen en este canto tan largo, como les decía, y que parecen insignificantes, pero que están rondando alrededor de la inmortalidad. Una inmortalidad que desde que nació, Aquiles la trae, la tiene encima, porque sabe que nació de una madre diosa. O sea, no hay algo que le recuerde más a Aquiles que se va a morir que el hecho de que no puede ser inmortal como su mamá. Es algo muy, muy tremendo. Y parece que el que Patroclo muera le permite a él tener esta claridad y afrontar la muerte, como lo vamos a ver en el canto 18. Porque el canto 17 que sigue se llama la optimación de Menelao, porque Menelao va a tratar de rescatar el cadáver de Patroclo y que no le quiten las armas. Sí se las roban, pero por eso lo que nosotros vamos a analizar en el canto 18 tiene que ver con que ya regresa a la batalla Aquiles, pero es un canto muy poético, porque es la construcción de sus nuevas armas, que también se las va a hacer Hefesto. Entonces, bueno, pues tenemos tiempo por si alguien quisiera decir algo o tiene alguna duda, alguna cosa que se me haya pasado de este canto o en general, o algo que no haya quedado suficientemente claro, ¿no? Explicado. Hola, Vero. Hola. Nada más para que quede claro, las armas que Festo le regala a Peleo son las armas que utiliza Aquiles, entonces. Sí, las que él lleva a Troya se las dio Peleo como herencia, ¿no? Y se las regaló Hefesto en la boda. ¿Sí? Entonces son un recordatorio de esto, ¿no? Pero cuando se las roban a Patroclo, Tetis va de nuevo con Hefesto y Hefesto otra vez le va a construir otras. ¿Sí? Es decir, como para que confirmemos esta idea de que las armas son identitarias, están hechas a medida. Sí, porque se me ocurre ahora que mencionas que este canto, perdón, hace alusión a la boda. El hecho de que de cierta manera esté presente tanto la mortalidad de su padre como la mortalidad de su madre, y que de cierta manera eso se unan, bueno, se una y después se vea, bueno, presenciamos la muerte de Patrón, 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 perdón, la pronunciación se me va. Este, entonces a mí se me ocurre, y no sé si sea esto, que de cierta manera es como alcanzar la inmortalidad y la mortalidad. Es decir, Aquiles muere mediante la muerte de Patroclo. Patroclo, gracias, Vero. Mediante la muerte de Patroclo, ya que está vistiendo su armadura y obviamente representa o te recuerda la boda de Tetis con Peleo, pero a la vez
como mencionas tú, nunca se menciona la muerte de Aquiles como tal. Entonces yo creo que este desdoblamiento que mencionas permite o nos permite a nosotros como lectores presenciar ambas, tanto la mortalidad como la inmortalidad, porque vemos que muere mediante Patroclo, pero a la vez en nuestra mente se permanece vivo. Entonces nos da esa oportunidad de pensar que en realidad sí es inmortal, o sea, que murió mediante Patroclo, pero que sigue vivo. Entonces, Así es, ¿no? Y de hecho sigue vivo, porque fíjense, seguimos hablando de él después de 27 siglos. Es una locura esto, porque esta, o sea, el hombre desde que piensa, por decirlo de alguna manera, ha estado inventando maneras de saltarse esa mortalidad que se da cuenta que le es inherente. De manera que desde el principio de los tiempos, estoy pensando en los griegos, han existido propuestas para evitar esta mortalidad, ¿no? Por eso es que hay muchos grupos religiosos en Grecia, uno de ellos que tiene que ver con Orfeo, otro que tiene que ver con Pitágoras, tan importante, de donde se apoya a Sócrates, y desde ahí para adelante todas las escuelas filosóficas del cuidado del alma tienen que ver con la búsqueda de la inmortalidad. Y eso estamos hablando de Occidente, porque nos podrá decir perfectamente Jesús y Erika lo que sucede en la India, por ejemplo, que lo tienen muy claro, o en general en Oriente. Todas estas prácticas, ¿no? Todas estas creencias de que el cuerpo físicamente, o sea, pues sí, lo vemos hecho tierra, hecho polvo, pero hay algo más que tiene el ser humano, que es el alma. ¿Sí? Entonces, los griegos, eso también hay que decirlo, los griegos de la Ilíada, eso lo trabaja muy bien Bernard, no tienen todavía para nada la concepción esta de cuerpo y alma, para nada. De hecho, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, cuando veamos el famoso timos y psige, ¿sí? Que tiene el significado más, no de pues de esta entidad que nosotros tenemos, pues no sé si tan clara, pero por lo menos tan ubicada como algo independiente del cuerpo o junto al cuerpo, ¿sí? Entonces, sí, sin embargo, hablan de inmortalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dan cuenta que hay otra manera de trascender, que es a través de los actos, en este caso de morir joven, perdón, pero como les reitero, a través de la palabra cantar, a través de la poesía. Y esto lo va a repetir Platón, o Sócrates más bien, en un diálogo. Él dice, a ver, siempre estamos buscando la inmortalidad. O sea, parece que es, así como la muerte es inherente al ser humano, la búsqueda de inmortalidad también. Es tan fuerte esta presencia, esta característica humana que no se soporta. Entonces se trata siempre de saltarla, como les digo. Entonces dice Platón o Sócrates, hay dos maneras de tener la inmortalidad. Una, la más común, fíjense, la normal, la de los seres normales, teniendo hijos. Y tiene razón, científicamente tiene razón, genéticamente tiene razón. Hay una parte del ser que engendra, que vive en ese ser engendrado. Y si ese ser engendrado a su vez tiene otro, ahí va a sobrevivir. ¿Sí? Es decir, es verdad, de alguna manera somos inmortales, hasta los más comunes que se hace a través de los hijos. Pero dice Sócrates, pero hay otra, mucho más valiosa, y esa tiene que ver con los poetas. ¿Sí? O sea, los poetas. Y también los filósofos, dice. Los poetas y los filósofos, los seres superiores, dice él, dice Platón, los seres superiores, los que buscan engendrar, así lo dice literalmente, no en hijos, sino en obras. En obras. Entonces, bueno, por eso les decía que
desde la época ya de la Ilíada, de Aquiles, ya existían estos grupos, estos movimientos que trataban de explicar, ¿no?, que aunque el cuerpo se muere, hay algo más. En términos pitagóricos y en términos socráticos se llama transmigración, para hacerlo más específico, más en general, pues es una inmortalidad a través de transmigrar el alma en otros seres, ¿sí? Por eso les decía, o sea, es el tema que está en el fondo. Porque yo me preguntaba, ¿qué significa? O sea, sé qué significa que Aquiles esté enojado y que decide, cuando sale a Troya, que va, pues sí, que prefiere morir joven. Ah, bueno, porque tiene encima el haber nacido en esta, pues en esta característica, en este, digamos, choque, ¿no? De la lógica humana, ¿no? Donde de un lado están los atánatos y en otro lado los mortales. Y nos presenta un ser, un tercer tipo de ser, Aquiles, que es aquel que tiene la presencia de la muerte encima. La tiene porque pudo haber sido, sus madres la está recordando, porque pudo haber sido mortal. Entonces es el tema más humano, el tema de la muerte, el más humano que hay, me parece. Guillermo, tienes la mano levantada. Sí, gracias. Pero yo quiero un comentario que me platiques. ¿Me escuchas, Vero? Sí, muy bien. Oye, bueno, si pensamos que la Ilíada es la obra fundamental o primigenia de Occidente, digamos, la obra literaria, al ser la Ilíada parte del ciclo troyano, hay en el ciclo troyano narraciones anteriores a la Ilíada. Entonces, no sé si estos relatos del ciclo troyano anterior, que relatan sucesos anteriores a la Ilíada, pudieron haber sido escritos después, o cuál es la razón, sabiendo que hay obras, que además esta es parte de ese gran ciclo troyano, ¿por qué esta se toma la Ilíada como el punto de partida de la literatura occidental? Sí, tienes razón. Es cierto, está la Ilíada y la Odisea, pero dentro de todo un ciclo donde hay obras que se consideran menores. Menores porque no son una épica de esta magnitud. Pero en realidad, esta pregunta de por qué esta exactamente y no las otras. Por ejemplo, hay otra de la misma magnitud que la Odisea. Ahí por pura lógica cronológica, ¿sí? Porque la Odisea pasa después de la guerra de Troya, para que se pudiera haber elegido la Ilíada. Pero en realidad, pues ninguna se puede fijar, ¿no?, en fecha. Ni las otras obras menores del ciclo troyano, que algunas no están completas y algunas, o más bien las que fueron épicas no están completas para nada, son fragmentos, y las que están completas no son épicas, por lo tanto no tiene esta magnitud, ¿no?, y esta riqueza literaria e incluso histórica que tiene la Ilíada, que yo me imagino que es por eso. Ok, bien. Y hay una hipótesis que dice, hay una copa, le llama la copa de Néstor, donde hay una alusión a una idea de la Ilíada, de un pasaje de la Ilíada. Así que es una copa súper antigua. Y por ahí también podría venir, ¿no? Que es de lo primero que hay rastro. Pero en realidad, pues no se puede comprobar. Ok. ¿Sí, Jesús? Mencionaste a Eris Ujú. con la manzana de la discordia y encontré un pasaje en la versión de Alfonso Reyes que me encantó cómo Ay, la sí. describe. Entonces aquí me podrías permitir leer esa parte porque es Sí, increíble. sí, sí.
habla de los guerreros, ¿no? Y dice, a unos presta brío el indomable Ares, y a otros Atenea, la ojizarca. Mas de unos y otros se enseñorean ya el terror, ya la fuga, ya la discordia, Eris. Hermana sedienta y homicida del amo de la guerra, que al pronto se presenta bajo figura enana y crece y se agiganta según pisa la tierra hasta que el cielo mismo alcanza con la frente. Qué manera de describirla. Sí, ¿No? sí, Y sí. empieza enana, ¿no? La discordia por la tierra y conforme va avanzando, va creciendo y se agiganta. Sí, Qué así es. Exactamente, tal como ocurrió, ¿verdad? Una manzana. Y todo una porque manzana. a ella no la invitaron. Este libro de Alfonso Reyes, de Homero en Cuernavaca, que tú nos mandaste, ¿verdad? Tiene estos poemas me imagino que de ahí está, ¿verdad? El que tú acabas de recitar. Pero de verdad, ahora los volví a leer y qué cosa, ¿eh? Cada uno tiene su belleza y su riqueza, como este. Hay uno que se llama La verdad de Aquiles, que después lo podemos leer. Y a mí el que me causa mucha gracia, tiene dos de Hera, pero el de Hera que le dice a Atenea que se apure, ¿no? Porque si no se acaba la Ilíada. Y está padricísimo. Si lo tienen, bueno, nos lo mandaste, Sí, sí. Jesús, así que vean esos poemas tan padrísimos, tan muy divertidos. Como Alfonso Reyes capta también, ¿no? También la esencia de cada cosa. Es impresionante. En este caso, el que nos leíste de Eris. Sí. Sí. Bueno, compañeros, creo que ya estamos llegando al final de esta sesión del día de hoy. No sé si tengan otro comentario. Salvador, Yaque, Monse, Erika. Por mi parte, solamente agradecer todo esto que estamos compartiendo. Me parece muy padre, muy bello todo. Gracias. Gracias, Así. Salvador. Sí, no, gracias, gracias. Ada, ¿tienes algún comentario para la sesión de hoy? Que es riquísima como siempre y muchas gracias a la doctora Verónica y ya estar leyendo la Ilíada y analizar los próximos cantos. Ya, estoy ansiosa. Gracias. Gracias, Ada. Sí, gracias. Monse. Pues me encuentro igual, fue muy, o sea, me puse a imaginar muchas cosas como escenas y pues nada, me quedé analizando y pensando ciertas, pues el análisis que hicimos ahorita y pues también igual agradecerte porque siento que ahorita a mí se me hace un poquito más pesado como es virtual, por eso me gusta ir, pero igual lo disfruté, siento que ahorita se disfrutó bastante más con esto de que fue como más verla a usted y entre el texto, las diapositivas que tenía usted y su habla, su análisis, me gustó bastante ese sistema. Gracias. Qué bueno que estuvo muy bien. Jesús. Gracias, rápidamente nada más. También agradecer, Vero, y como alguien a quien le gusta escribir, sobre todo últimamente me voy muy motivado, altamente motivado, inspirado, y solamente quería mencionar esta parte del desdoblamiento. Me encantó la idea porque mencionabas teujo, me parece, es el verbo, Ajá, Teu, para hacer, realizar, sí, hacer. ajá. Y mencionabas cómo las armas son heredadas por los dioses. Y yo lo veo un poco como las cualidades, ¿no? Que de repente se nos dan a cada quien tiene sus armas. Y de repente en este desdoblamiento a veces nos da miedo, o a veces también pensando en los hijos, como que cedemos esas armas. A veces no nos atrevemos nosotros a llevar a cabo ciertas acciones como para, en mi caso, ¿no? Atreverme a cantar, atreverme a publicar algo,
Entonces como que cedo mis cualidades, esas armas a alguien más para ver ese desdoblamiento y ver qué sucede, ¿no? O sea, les doy mis cualidades a alguien más para ver si triunfa, si fracasa y después ya me atrevo. O mencionabas esa cuestión de los hijos como medio para alcanzar la inmortalidad, pero creo que también, digo, por experiencia propia, ¿no? Con mis padres, es un desdoblamiento también en cuestión de ver lo que puede suceder. Hablabas de los egos, ¿no? Del yo interno, yo externo, de el deseo y la realidad. Quizás lo que ellos deseaban para su vida y lo que realmente se puede alcanzar o ver si realmente lo pueden lograr o lo pudieron haber logrado en nosotros. Entonces me dejó pensando y llego muy motivado. Creo que de aquí voy directamente a escribir algo. Ay, pues me Muchas da gracias. mucho gusto, Jesús, qué bueno. Muchas Qué gracias. padre, ¿eh? Sí. Erika, ¿tienes algún comentario? Solamente mi agradecimiento, Verónica. Muchas gracias. A Estuvo ti. increíble, increíble, gracias. Gracias, Erika. Muchas gracias a todos y especialmente a la doctora Rosa Verónica Peña. Gracias, Ver. Gracias, Jesús. Pues nos vemos la siguiente con el canto 18. Gracias. Hasta luego. Bye. Muchas gracias. No le preguntaste a Alan. Ay, es cierto, Alan. Bueno, también le agradezco mucho la sesión. Gracias, Alan. Sigue leyendo y viéndolo desde otras perspectivas. No voy a ni de cuenta. Muy bien. Qué bueno. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.